Sara tiene 2 nombres, según donde esté y según quien lo pronuncie. Sí, aunque Sara no figure en mi pasaporte, en mis documentos, no figura en ningún sitio, pero mis padres desde que era pequeña me llaman Sara, ¿sabes? Mis abuelos, en el colegio, en todos lados. El único sitio en el que me llamaron por mi nombre real, Zhong, es cuando fui 2 semestres a China, a Shanghái, que para el profesor era más fácil Zhong que Sara. Ya está. Pero también me siento identificada como Zhong, ¿sabes? No me importa. La madre de Sara se llama Nyuezefan. Esto está pronunciado en chintianés, el dialecto de Chintien. Pero en español se llama Ana. Yo, como hija de inmigrantes chinos, pienso que para mis padres su nombre no es tan identitario como para Sara su nombre español, sino que es algo más puramente transaccional. Ella, cuando se presentó en la entrevista, me dijo que se llamaba Nyuezefan, no mencionó para nada el nombre de Ana. Es lo que decidió al ser entrevistada por una persona china. Esta es la segunda parte de la historia de Sara. Si te perdiste la primera, te recomiendo rebobinar un poquito y ponerte al día. Estás escuchando Mi familia española, un podcast documental sobre madres migrantes, sus hijas e hijos y sus niñeras españolas. En España y en Occidente, cuando hablamos de migración, también solemos usar la palabra diáspora. Diáspora, migrantes, migración. Pero en China hay un propio término acuñado para la denominación, primero, de los chinos que emigraron y también de su descendencia. Huayi sería como nosotras, ¿no? Que tenemos sangre china, por así decirlo, pero hemos nacido en otro país, ¿vale? Entonces, Huayi sería eso, sería como Spanish born Chinese o española de origen chino. Luego, Huachao sería como nuestros padres, que nacieron en China, pero migraron a otro país. Eso sería un Huachao. Quizás el denominarnos constantemente como Occidente nos nombra, ser diáspora, migración, migrantes, inmigrantes de X generación, nos deje una sensación de otredad. Y quizás tener una palabra que designe tu identidad en el idioma familiar te deje otra sensación. Yo con Huayi sí, porque a mí en China cuando me preguntan de dónde eres, yo digo Xipan ya Huayi, porque es literal lo que soy, ¿no? Es de origen chino, etnia china, pero nacida en otro país. Pero yo me siento, es como si alguien te pregunta ¿tú de dónde eres? Pues mi respuesta siempre fluctúa un poco en relación con lo que creo que espera la persona, ¿sabes? Entonces yo siempre me lo pienso 2 veces cuando me preguntan eso, porque lo que se espera a cada persona es un poco distinto. Pero sobre papel yo soy Huayi, yo soy Spanish born Chinese. El vocabulario de Sara tiene anglicismos, porque además de una identidad multicultural, ella habla múltiples idiomas. Castellano, inglés y chino. Bueno, chino nivel medio, tampoco se crea. Sí, el nivel de chino va fluctuando. Yo creo que hace medio año, cuando estaba en China todavía, ¿sabes? Estuve al final 7 meses ahí pedaleando y yo creo que mejoró bastante porque mi día a día era en chino. Pero ahora, claro, he vuelto aquí y ya no lo hablo tanto. Con mis padres en chino, en español, un poco de mezcla. Al hablar tantos idiomas, uno puede pensar que tiene la cabeza hecha un lío, pero Sara tiene muy claro cuál es su lengua materna y en qué lengua piensa. En español. Sí, en español, y te diré por qué. Yo creo que por la influencia de la familia española al final, ¿sabes? Porque ellos desde pequeños, cuando éramos pequeños mi hermano y yo, ya estaban ahí, ya sea Vitoria, que es la madre, ¿no? La abuelita, por así decirlo, y luego estuvo Pichu. Entonces yo relaciono la infancia con ellos y con el español. ¿Sabes? Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños siempre hablábamos a nuestros padres en español. Y ha sido más recientemente, quizás en los últimos 4 o 5 años, que yo ya me forcé, ¿sabes? Pero es en plan, mira, me voy a obligar a hablarles a mis padres en chino porque son las únicas personas con las que puedo tener la oportunidad de practicarlo, ¿no?
a pesar de que me da vergüenza de cometer errores y tal, pero bueno, que son mis padres y no se me van a reír en la cara. Como mucho me corrigen, pero para bien, sí, mi madre me corrige para bien cuando escribo cosas en el WeChat, pero me equivoco de carácter y todo eso. Entonces, porque me obligué y al final se me hizo como normal hablarles en chino y ya lo seguí. Pero ese no es el caso de todos los hijos de inmigrantes. Por ejemplo, el hermano de Sara. Mi hermano se ha quedado con el español. Mi hermano no tenía tanta inquietud en aprender el chino. Yo sí que es verdad que a los 14 años pues me busqué alguna academia. No era la mejor. No son como los coles chinos que hay ahora especializados para los niños de origen chino, ¿no? Pero bueno, busqué un poco eso, una academia, luego que estuve con una estudiante de China que estaba estudiando en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Una Liu Xuesen. Me acuerdo que con ella venía todos los sábados por la mañana un par de horas y dábamos las clases en el restaurante chino, ¿sabes? De 10 a 12 antes de que abrieran. Y así, y luego de esta profesora que ya se regresó a China, pues me busqué a otro profesor, pero así, ¿sabes? Es un poco buscándome la vida. Y yo creo que el año en el que más aprendí quizás es cuando me fui a Shanghái, 2 semestres. Esto fue 2013-2014. Y es que poco se habla de que la migración tiene consecuencias como la barrera idiomática dentro de tu propia familia y dentro de tu núcleo familiar más cercano. Pues he ido academia, escuela de idiomas, 2 años. Los niños nacieron en España y crecieron hablando español. Eso me obligó a esforzarme. Antes mi mandarín no era muy bueno, pero lo mejoré para poder enseñárselo y mi español antes tampoco era muy bueno, pero por los niños, para poder comunicarme con ellos, lo aprendí más. Con mis hijos, la comunicación también tenía dificultades. Su chino no era muy bueno y mi español tampoco. Cuando me comunicaba con los niños, era una cosa bastante simple. Comer, dormir, ir a jugar, con eso bastaba. Para enseñarles mandarín, tenía que repetir las frases varias veces. Primero en mandarín, después en español y otra vez en mandarín para que entendieran bien el significado. Al final mis padres pues vienen de un sitio muy remoto de China y tienen una mentalidad un poco más cerrada, ¿no? Son muy cristianos, son muy creyentes. Igual, no sé, la cultura china en aquel entonces pues era una mentalidad más cerrada y hay pues ciertos temas que me costaría hablar más con ellos, ¿no? Y a eso se suma la barrera idiomática, que yo no hablo perfecto chino y ellos no hablan perfecto español, entonces a veces sí que nos cuesta un poco comunicarnos. Y sin hablar perfectamente el mismo idioma, ¿cuánto puedes llegar a conocer a tus padres? ¿Y cuánto puedes llegar a conocer a tus hijos? Aunque Sara, su familia española y su familia china estuvieran teniendo una relación intercultural y estuvieran a gusto entre ellos, no quería decir que la sociedad estuviera ya preparada para estas personas multiculturales. Sigue contando Sara y Pichu. Por la calle te dicen China, China, ¿no? Chinita, o te hacen lo de los ojos, ¿no? Eso lo he vivido cuando era pequeña. Yo recuerdo una vez que mi hermana y yo nos quedamos que al principio no sabíamos ni siquiera qué decirle, porque llegó un día a casa y fue ¿qué has hecho hoy en el cole? Tal, no sé qué. Las niñas juegan en el cole al China, China. Y yo, ¿perdona? Y nos dijiste, sí, se ponen en corro y me dicen China, China. Yo no me acordaba de eso, pero... Y recuerdo, pues eso, el ir a hablar al colegio de aquí, ¿qué demonios está pasando? Sí, sí. Fui yo con mi hermana. Y nos dijeron que ellos no eran conscientes de que hubiera pasado absolutamente nada, que tendrían cuidado en el recreo y que no eran conscientes de que hubiese pasado nada. Yo a la Sara le preguntamos y nunca volvió a contar nada por el estilo. Juansu sí que contó un par de veces. Yo estoy pensando en la tía de una amiga, teóricamente también de mentalidad de venía de trabajar de Barcelona, yo soy súper progre, tal, no sé qué, y bajáis con los chinos a los columpios. Y ya te quedas diciendo como, bueno, vale, pues a lo mejor bajo o a lo mejor no bajo. Y con esta persona yo sigo hablando de siempre, sin ningún tipo de problemas ni de nada, pero aprendes a medir a la gente. O aprendes a decir, vale, a lo mejor tienes una fachada, entiéndeme. O a lo mejor no eres tan progre, tan abierto como luego me das a entender. Ojo, que esto es una situación que yo creo que en la sociedad española es muy habitual, ¿eh? O por lo menos en Zaragoza, que yo creo que sí que es una ciudad muy conservadora.
te das cuenta de quién realmente tiene fachada o quién no lo tiene. Cosas de decir, no, es que aquí lo que viene son familias acomodadas de mentalidad abierta. Y dices, a ver, por ejemplo, el tema de que tú ibas a los cumpleaños de tu amiga, la de que vivía en Paseo Sagasta. Ay, Inés. Inés, pero no a otros cumpleaños. O sea, yo te digo que cuando tenía 3 años, 100% yo no sabía que era china. No sé a partir de cuándo fue, pero en la adolescencia yo creo, a ver, mis padres sí que me contaban que de cuando era pequeña, 3 años, 4 años, era como muy juguetona, me encantaba pues saludar a la gente por la calle, ¿no? Era como muy abierta, hablaba un montón. Pero yo me acuerdo que en mi época adolescente era súper, súper tímida. O sea, una exageración, de verdad. Ahora pues ya ha pasado tiempo y me da más igual. Pero yo recuerdo que los 12, 13, 14 años lo pasé fatal, porque buscas integrarte en un círculo en el que no te acepta del todo, en el que no sabes realmente por qué no te aceptan, ¿sabes? Tú eres, a esa edad, yo creo que es difícil para todos, ¿no? Pero, jolines, haces el esfuerzo de integrarte, de comportarte quizás como ellos, de vestir como ellos, de tal. Mucho esfuerzo y dices, no encajas y no sé por qué, porque no tienes feedback, por supuesto. Entonces ya empiezas a pensar, vale, pues eres diferente, eres de otro origen. Además, yo cuando era adolescente vestía un poco como un chico, ¿sabes? Me encanta jugar al fútbol, tal. Entonces eran como varias razones, quizás. Y luego hay un comentario que hizo una compañera de clase, no sé qué años teníamos, 13, 14 o 15 años, ¿vale? Pero había un chico francés de origen, no me acuerdo, marroquí, ¿no? Y yo creo que le pregunté por curiosidad, oye, ¿de dónde eres?, ¿no? y creo que una compañera de clase, que era española blanca, dice, es francés, obviamente, es de Francia, ¿no? Y digo, ¿por qué para él, en su caso, es tan obvio que sea francés y en mi caso no es tan obvio que sea española? O sea, me dejó así. Yo creo que esto fue hace 15 años, hace 15, 18 años, pero es que me acuerdo de esa frase. Me di cuenta de que, oye, para esta persona que es francesa, de origen tal, o sea, es una persona racializada también, es obvio que es francés, pero en mi caso no. Y me quedé como, algo no me cuadra, no lo entiendo. Porque al igual que él hablaba perfecto francés, yo hablaba perfecto español. ¿Sabes? Simplemente pues mi cara no casa, ¿no?, con el perfil de española típica estándar. Sí, me quedé con eso. En esa época, ninguna de las dos, ni Pichu ni Bea, hermanas mayores / cuidadoras de Sara, tenían vocabulario para nombrar lo que estaba pasando, ni tampoco la Sara misma. Vale, yo soy la cuidadora, pero yo soy una cuidadora de 20 años. Sí, por eso. Una cuidadora de 20 años, que yo realmente no era la cuidadora, yo era la hermana mayor. Claro. Yo con 20 años no me... Yo todo eso lo veo ahora. Ahora, yo hubiese hecho otras cosas ahora, pero a mí, digo, pues bueno, pues tiene pocos amigos, pues no le llaman, pues tal, pero tampoco te planteas... Para mí no era lógico, o no es lógico. Claro, yo a lo mejor ahora hubiese hecho las cosas de otra manera, pero en ese sentido no me lo planteaba. Y te aferras a lo que tienes, ¿no? A la familia española, a Pichu, Bea, a Vitoria. Luego quizás, no sé, mis padres están muy liados también. Mi hermano no me lo ponía fácil porque mi hermano está del otro lado. Mi hermano era un bully cuando éramos jóvenes. También me aferraba en la academia de chino, en la primera en la que fui, no sé, 14, 15 años. Ahí sí que conocí a gente de origen chino, española de origen chino, que habían venido a España a los 7, 9 años o 10 años. Y ahí sí que formamos un grupito. O sea, el grupito con el que íbamos a tomar algo o a jugar al billar los fines de semana. Había un grupillo, ¿sabes? Ahora pues ese grupillo ya se dispersó bastante, pero una de mis mejores amigas de ahora es Haz, que es una de las chicas que está en la academia. Sí, que ahora está viviendo en Madrid, me quedo un montón en su casa, me ha ayudado un montón. Entonces, bueno, te aferras un poco a eso. En la investigación longitudinal sobre la segunda generación en España, realizado por el sociólogo Alejandro Portes
y Rosa Aparicio destacan que cuando una persona racializada más guerrea con su etnicidad, peor autoestima tiene. Y es que ya de por sí la adolescencia es un periodo muy duro. ¿Qué pasa si creces sola, aislada, siendo la única chica china de tu entorno, recibiendo bullying o aislamiento y racismo? Es que piensas que todo puede ser culpa tuya, como le pasaba a Sara. Pero es bueno salir de ese entorno porque luego ya te das cuenta. Mira, la primera vez que me di cuenta de que igual no era tan rara era cuando me fui a China, a Shanghái, esos 2 semestres, ¿sabes? Me cogí un año sabático entre tercero y cuarto de carrera para irme a Shanghái a hacer los 2 semestres de chino. Y ahí pues era súper fácil hacer amistades, ¿sabes? Éramos todos de todas partes, pues había de España también, había de Tailandia, había de Canadá, había de Perú, ¿no? Una mezcla de países y era súper fácil hacer amistades. Y además la gente tenía curiosidad del background de ser española, de origen chino, ¿sabes? O sea, la gente tenía mucha curiosidad. Y esa curiosidad pues no existía cuando yo estaba en el colegio. Claro. No sé, yo tengo curiosidad. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos portamos tan mal con el de al lado? Si no te ha hecho nada, si yo realmente no había hecho nada. Yo era X persona con tales características y ya está. ¿Por qué no me deja simplemente estar, no? ¿Qué necesidad hay de hacerle mal, hacerle daño? Yo no entiendo, no lo sé. Pero luego el año de Shanghái fue súper distinto. Si me votaron para ser la delegada de clase y todo, y yo, ¿por qué? ¿Sabes? No, pero ahí notas que, no sé, la gente va con la mente más abierta, no todo el mundo es de fuera. Era como muy fácil hacer amistad, ¿sabes? Relacionarte con la gente. Es como no tenía que pelear, no tenía que esforzarme. Era como algo natural. Pero fue un choque muy brutal, ¿eh? De Zaragoza a Shanghái. Es que también, pues obviamente no va a ser un choque brutal. Pero ahí me planteé por primera vez, oye, pues igual no era tan rara o no está en el entorno adecuado. El entorno es importante al final, ¿no? Las relaciones interculturales son complicadas. Van mucho más allá de hablar el mismo idioma o de compartir el mismo aspecto físico. ¿Qué pasa cuando hay bilingüismo no solo idiomático, sino también físico? Esto igual se percibe como más frío, ¿no? Como son las familias chinas o las familias chinas de la generación de mis padres, ¿no? O que sean de Xinjiang, no lo sé, que no hacen muchas muestras de afecto, pero al final las familias españolas son más cercanas en ese sentido. Pero eso no significa que te quieran más, que te quieran menos, son distintas formas de expresarse y siempre se ha dicho que las familias chinas pues bueno, se expresan de otra manera, ¿no? A través de la comida, a través de, no sé, es otra manera de expresarse. Y eso lo entiendo así, ¿no? Es como lo que tú decías antes, que empezaste hace poco a abrazar a tus padres, pues yo creo que también, ¿no? Y más cuando me voy temporadas de 2, 3 meses o 4 fuera, cuando no los voy a ver en un tiempo, si no es un adiós y ya está. Como que no tengo esa costumbre, pero como que ya se ha normalizado mucho. Pero con mis sobrinos, ¿sabes? Con mis sobrinos para nada, ¿sabes? Que tienen 2 y 4 años. Y mis padres con sus nietos tampoco, ¿sabes? Que mi madre no le ves ahí y no para, ya es distinto. Y yo me acuerdo también cuando estaba en China y ya me despedía de mi abuelo y me decía la tía, venga, abrázale, abrázale. Y yo le abrazaba y mi abuelo no sabía cómo hacer, se sentía como raro. Sí, porque no tienen esa costumbre realmente, ¿no? Esto contrastaba mucho con la calidez física de la familia Campos. Yo a vosotros dos me os he comido a besos, o sea, Victoria. De hecho, Juansu es una cosa que es algo así como, estate quieta ya, ya, vale. A ver, sí que es cierto, o sea, pero también es cierto que Ana no es, por ejemplo, una persona que sea cercana. O sea, yo no sé si es solamente la Ana como tal o es cultural. O sea, yo sí que te puedo decir que sí que es cierto que no os... Pero hijo, yo qué sé, yo en mi casa ya sabéis que éramos todo el rato de estar en brazos. O sea, ¿cuántas fotos hay que os está besando el hábito o que os está cogiendo a Tilio? O la Bea también. También, sí, son cosas que ves, pero no... También hay mucha gente que no es cercana o no demuestra. Nosotros es que nos los hemos comido a besos.
es que es lo que hay. Pero yo, a fecha de hoy, o sea, el otro día en la playa, Juansu me decía, en relación a su hijo, dice, déjalo, ya me diste besos a mí, ¿no? Y además, los temas tabú son diferentes también. Con una familia puedes hablar de una cosa y con otra familia puedes hablar de otra. Porque en las familias chinas no se suele dialogar mucho ni de emociones, sentimientos, ni mucho menos de tu orientación sexual. Entonces, bueno, hubo una serie de circunstancias, un vipassana, un libro, una serie tal, que me hicieron necesitar contarle a mis padres quién era yo, ¿no? Y todo esto no fue a raíz de una necesidad como tal, porque yo no tenía ni pareja ni nada, pero sí que quería que supieran quién es realmente su hija. Que si de aquí a un tiempo, el día de mañana me pasa algo, yo quiero que mis padres sepan quién soy, ¿no? Entonces, bueno, pues justo 1 o 2 días antes de regresarme al viaje en bicicleta, me senté con mis padres y les conté pues que, mira, no me gustan los hombres, ¿no? Y fue un poco shock para mis padres. O sea, se alejan un poco de la vida que ellos querían, ¿no? Pues ser madre, casarme, una vida más tradicional, un trabajo estable, ¿no? Ya me había alejado de todas esas posibilidades. Entonces, bueno, mi madre lo lleva de una manera más poco a poco, con paciencia. Primero, la primera fase es negación y mi padre, yo creo que, no lo sé exactamente, pero mi padre me ha tratado igual desde que se lo he dicho. Y mi madre le lleva un tiempecito más. Pero bueno, simplemente eso, no tenía la necesidad de contarlo. Yo creo que a los de nuestra generación, los que somos españoles de origen chino, que habrá un montón como yo, quizás nos cuesta dar ese paso, pero el motivo por el que yo lo hice era yo quiero que sepan mis padres quién soy, ¿no? Si yo algún día soy madre, pues quiero que mi hija o mi hijo me cuente todo lo que me quiera contar y que se sienta cómoda o cómodo, y simplemente. Esto contrasta mucho con cómo Sara se sentía a la hora de compartir confidencias con su familia española. Con ellos súper bien, la verdad, no... O sea, nunca me han hecho ningún tipo de comentario y las cosas inquietudes que he compartido con ellos, bien, o sea, normal. Por ejemplo, inquietudes que quizás tuviera de adolescente o yo qué sé, preocupaciones, a mí no me costaba nada compartirlas con Pichu, o sea, era como mi persona de referencia, pero a mi madre no, o sea, por ejemplo, temas de salud, ¿no? Pues igual se lo contaba a Pichu y no se lo contaba a mi madre, porque sé que mi madre se va a preocupar, o sea, no que Pichu no se preocupara, pero lo va a gestionar de otra manera y no sé, era más fácil todo compartirlo con Pichu. Sara dice entre risas que cuando le cuenta a la gente de la diáspora china, tanto migrantes como estudiantes o descendientes de inmigrante, que le había dicho a sus padres que es lesbiana, le solían contestar: ¡buah, qué valiente! ¿Cómo te has atrevido? Y es que en las familias chinas eso no se habla y puede ser un gran problema, tanto en poder saber una parte importante de la vida de tu hija, como también el hecho de no saber cómo le afecta. Mi madre siempre ha tenido muchas expectativas de mí, ¿sabes? Que fuera como una princesita, pues no, la que toca el piano, que fuera muy femenina, que me acabara casando, formando familia, trabajo estable, ¿no? Un poco en ese sentido. Y yo le he salido al revés. Entonces, bueno, yo desde pequeña, pues por ejemplo, jugaba al fútbol con los compañeros de clase cuando era pequeña. Muy así, muy inquieta, ¿no? Me gustaba moverme mucho, luego el tema de viajar, también cuando era pequeña vestía como un chico, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre como que le he faltado a mi madre, como que nunca he estado, ¿cómo decirlo para que tampoco suene mal? O sea, que nunca he llegado a las expectativas que mi madre tiene de mí, ¿sabes? Que si la iglesia, que si el tema laboral, que si yo qué sé, que no fuera lo suficiente femenina, tal, no sé. Bueno, ha sido un poco así con mi madre. Pero mi padre, sin embargo, le da igual todo, nunca me ha hecho nada. Y me ha tratado igual siempre, entonces,
no sé, y tenemos caracteres similares. También, yo a estas alturas yo creo que ya me da igual, pero cuando tienes 14, 15 años, 18 años, que tú tampoco tienes ni idea de quién eres, ¿no? Y tienes a tu persona de referencia quizás que sabes que no eres suficiente o que tendrías que ser de otra manera, pero sabes que tú no eres así, pues entonces no estás a gusto, no estás cómoda, es como, pues nunca vas a estar satisfecha conmigo, ¿sabes? Y a veces, pues, por eso no me gusta tanto que tengan expectativas de que, oye, pues yo voy a creer en tu religión, porque mi madre seguramente tiene expectativas tiene esperanzas de que yo algún día, ¿sabes?, conozca la verdad y crea en Dios y en su religión y todo eso. A mí no me gusta que tenga esa esperanza, porque entonces no está respetando el hecho de que yo no crea en ninguna religión o yo sea de esta manera o tal. Como que tiene esas esperanzas que a mí no me gusta que tenga, porque no me siento aceptada tal y como soy. Siento que mi madre no me acepta tal y como soy. Y es que las comparaciones son odiosas. ¿Qué quiere decir que a unas personas puedes abrazar y a otras no? Sobre todo siendo tus figuras de apego. Que con unas personas puedes hablar y otras no. ¿Quiere decir que hay una relación mala y otra no? Sí, no, yo con mis padres en ese sentido quizás no hemos podido conseguir esa relación tan cercana de súper amigos, súper amigas como, yo qué sé, igual las madres con sus hijas españolas, no lo sé. O sea, sí que hemos tenido nuestras barreras, pero yo qué sé, en los últimos años sobre todo me ha animado más a compartir, a acercarme un poco más a ellos, contarles más quién soy, ¿no? Atreverme a dar esos pasos. Y pues al final es lo que hay y ya está. Yo creo que a ellos igual les va a tomar más tiempo ver que pues mi vida a partir de ahora pues va a ser un poco distinta. Y ya está. Te lleva un proceso largo entender de que, mira, pues lo normal es esta relación que yo tengo con mi madre, porque si luego comparas con otras familias españolas de origen chino, ves que ahí el abanico es muy amplio, ¿no? Hay mucho peor y mejor quizás, pero distinto a las familias españolas 100%. Sí. O sea, si lo comparas ahí, tú estás como en lo normal. Claro, digo, claro. Pero claro, si comparas con familias españolas, pues ya españolas o de otro país, en la que ves que hay mucha cercanía, porque al final, pues yo qué sé, igual, por ejemplo, conocí a una amiga irlandesa en el intercambio que hice en Estados Unidos, que ella era mi compañera de casa el primer semestre, y es que ella y su madre eran uña y carne, ¿sabes? Y yo como que era un choque para mí, o sea, se llevaban tan bien, eran como súper amigas, ¿sabes? Se llamaban todos los días, le contaba todo a su madre y también me dijo que su madre, cuando tuvieron a ella y a su hermano, pues dejó de trabajar, ¿sabes? Entonces fue ella la que estuvo presente y tal, entonces estuvieron presentes. Otra crianza totalmente distinta a la nuestra, pues la nuestra estuvo ausente pues porque tenía que trabajar, otras obligaciones y tampoco puedes comparar, ¿no? O sea, no es perfecto. No, es que al final la presencia, el que esté, la persona, igual en tu infancia estuvo más pues la tata durante unos años y en mi infancia estuvo pues la familia de Pichu y por eso tengo ese vínculo tan fuerte con ellos, hemos tenido ese vínculo tan fuerte. Comparas la relación con tu madre y con tu padre con una vara imposible de medir con alguien monocultural, con alguien a cuya madre llama todos los días o se tocan o se abrazan. Y es que carecer de referentes también afecta a la cultura intrafamiliar y quizás llegas a conclusiones erróneas por esa ausencia. Pensar que tu relación es extremadamente negativa cuando no lo es, o pensar que una persona es fría cuando su manera de mostrar afecto es diferente, como es el caso de Pichu, que percibía como distante a la madre de Sara. Sara dejó Zaragoza y también el trabajo corporativo y se embarcó en un viaje de 3 años de vuelta hacia su raíz. Sobre el viaje de Sara en bicicleta estábamos preocupados. Intentábamos orar y pedir a Dios que la acompañara. A veces no había más remedio. Ella se fue y no podíamos hacer nada. Era lo que quería. Nosotros solo podíamos apoyarla en silencio.
y esperar que estuviera segura y que tuviera un éxito completo. Al final, logró ese éxito. Cuando Sara estuvo fuera casi 3 años en bicicleta, lo que más sentía era preocupación. Echarla de menos era inevitable, pero la verdadera carga era la inquietud. Una mujer joven, en bicicleta, sola. Claro que había miedo. Daba gracias cada día porque siempre encontró buena gente en el camino. Cuando llegó a Chintien, la esperaba su familia china, su madre, su padre e incluso una prima mía que vive en Chintien. Y el último día, pues ahí la tele hizo los últimos 45 kilómetros conmigo, o sea, el último día de pedaleo hasta la llegada. A ver, un poquito estresante, ¿eh? Porque tienes que ir a su ritmo, te tienes que esperar, ¿sabes? O sea, no es fluido, improvisado, no, esto ya está más calculado. Pero bueno, sabía que iba a hacer ilusión y tener todo eso documentado y grabado pues también, ¿no? Entonces la llegada fue, nada, había un montón de gente, había un panel ahí rojo personalizado, bienvenida Sara, enhorabuena por el viaje en el mundo en bicicleta. Cenamos con un montón de amigos de mis padres, familia, vino mi tía también, mi tía y mi prima, y mis padres también vinieron de China, o sea, de España. Y nada, bueno, ya sabes cómo es los años nuevos chinos, mucho comer, salir a comer al pueblo, ¿no? El pueblo es súper bonito, entonces nos íbamos moviendo un poco entre Xinjiang y el pueblo. Y nada, a mí se me pasó rápido, era tranquilo, dar un paseo, comer, estar con mis abuelos, con mi prima, con mis padres. Chintien hace ya tiempo que dejó de ser pobre. Según uno de los habitantes locales, un antiguo granjero de la aldea de Longshan, dice que gracias al dinero migrante, Chintien pudo salir de la pobreza. Y ya no solo eso, sino que atrae migración interna, que escucha de la fama o el prestigio de los overseas Chinese, que lograron hacer de su pequeña ciudad, bueno, ya sabéis, pedanía para estándares chinos, pues que Chintien fuera un sitio atractivo al que migrar internamente. Hoy en día tampoco los chintianeses deciden migrar mucho. De hecho, España hace ya tiempo que dejó de recibir migración chintianesa. Pero por las calles de Chintien sí se aprecia presencia de la cultura española, desde cartelería que está subtitulada en inglés y en español del museo, a una estatua de un toro de bronce y un torero, y también se toma muy buen café italiano. Vamos, que se superaprecia la unión y el nexo que hay entre Chintien y Europa. El restaurante chino hace bastante tiempo que no es de los Chiu. Sara nos cuenta que se enteró por mail a través de su madre. Y de repente, pues uno de los emails que me envía me contaba de que iban a traspasar el restaurante, de que iban no, o sea, y la decisión ya estaba tomada y ya estaba cerrado, o sea, para informarme de que el restaurante lo habían traspasado, ¿sabes? Entonces me llega esa información así tan de repente, no nos han involucrado en el proceso, yo tenía 18 años, que tampoco podía decidir ni nada, ¿no? Pero me hubiera gustado que me hubiera dicho, oye, vamos a vender el restaurante y tal. Pero bueno, ya estaba hecho. Yo creo que ya después de tantos años, que al final es mucho trabajo, muchos empleados, muchas compras, ¿no? Yo creo que ya querían descansar un tiempo. Recuerdo que vendimos nuestro restaurante asiático hace ya muchos años. Era un negocio muy bueno, el lugar donde crecimos y desde donde nos desarrollamos. A todos nos dio pena porque allí estaban nuestros recuerdos más profundos. Los niños pasaron ahí su infancia, entre mesas, el ir y venir de la gente. Es algo muy típico de esta primera generación. Ese primer negocio siempre queda en la memoria, aunque ya no exista. Tomaron esa decisión, de la cual se arrepintieron toda su vida luego, porque el restaurante fue yendo muy bien. Y nada, al final el vínculo que tenía con el restaurante yo creo que era bastante fuerte. El restaurante permanecía, ¿no? Entonces siempre, aunque nos cambiamos de piso, el restaurante estaba ahí. Entonces lo asocio mucho a cuando era pequeña, cuando pues crecía, ¿no? Adolescencia. Siempre estaba ese sitio a donde volver, por así decirlo. Los lazos de la familia de Sara con España son tan fuertes que sus padres tienen la nacionalidad española y no piensan volver a China. Respecto al futuro, no pensábamos volver definitivamente a China. Visitarla sí, mientras los padres estén vivos siempre hay que ir a verlos. La tierra natal donde crecimos pertenece a nuestros recuerdos, y volver a ver a nuestra gente es algo natural. Pero nuestros hijos y nuestros nietos están aquí, y por eso nuestra vida ahora también está aquí. Uno siempre vuelve a donde fue feliz, o quizás vuelve con quienes fue feliz. Cada vez que Sara vuelve a Zaragoza va a ver a sus padres,
pero también va a ver a Vitoria, a Bea, a Pichu. Vitoria es como mi abuela española, ¿no? Y luego Pichu y Bea son como mis hermanas españolas. Aunque haya esa diferencia de edad, ¿no? Que tienen 49 y 50 años, yo tengo 33, pero han sido como figuras de hermanas. Bueno, Pichu medio madre, medio hermana, pero Bea, hermana, sí. Simplemente somos una familia grande. A ver, y todo el mundo suma aquí. Es que es eso, y cualquier persona que haya pasado por nuestras vidas, pues la hemos ido sumando. O se ha podido quedar o se ha podido luego pasar, pero o parejas o amigos nuestros que hayan entrado o salido. Simplemente somos una familia grande. Esa es la idea. Pero no porque seamos mi familia española o mi familia china, es simplemente somos, pues eso, somos familia. Esta es la historia de Sara Chiu, pero también la mía. Y si crees que también es la tuya, escríbeme tu testimonio a hola@quanzhou.es. Has escuchado el capítulo Sara del podcast Mi Familia Española. Dentro de una semana nos vemos para explorar el universo de Desiree Bela Lobede. Durante la producción de estos capítulos, Vitoria, la madre de Pichu y Bea y la abuela de Sara, nos dejó. Así que queremos dedicarle con mucho amor la historia de Sara. Mi Familia Española es un podcast documental dirigido por Quan Zhou, producido por Zhou Productora y distribuido por Plan H Media. Diseño de sonido y banda sonora por Daniel Herrera. Investigación por Paloma Chen y por mí misma. Ha sido financiado con la ayuda pública para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital, correspondiente al año 2025. Yo soy Quan Zhou, Zhou Chuen en chino mandarín. Gracias por escuchar.